Cordial saludo, mi nombre es Luis Huertas, estudiante del curso de Fundamentos de Programación. En el presente video voy a dar la explicación del ejercicio 22 del paso 3. Entonces voy a proceder a leer el problema. Entonces nos piden un listado de 10 números enteros negativos ingresados por teclado y a cada uno de ellos sacar la potencia a la 5. Entonces voy a ejecutar primero el programa. Voy a ejecutarlo primero que todo para validar que esto realmente se cumpla. Entonces voy a esperar a que se ejecute. Entonces la idea es mostrar la funcionalidad y después explicar el código. Listo, entonces ya ejecutó. Entonces, como nos piden números negativos, si yo llego a ingresar una cadena de texto, entonces no me lo va a permitir. Me va a decir que, bueno, en este momento ha pasado por una excepción. Este es el mensaje de la excepción por la que ha pasado y este es un mensaje adicional de retroalimentación. Entonces, en llegado caso que yo ingrese también, digamos, un decimal tampoco me lo va a permitir, solo me va a permitir números enteros. Entonces, si yo llego a poner un número entero positivo, pues ya no va a pasar por una excepción, sino que ya solo me va a validar que el número tiene que ser negativo. Entonces, si no es negativo, va a ser un bucle infinito hasta que ingrese un número negativo. Entonces, pues voy a ingresar un número negativo para ya continuar. Entonces, ya validamos ahí que solo se permiten números negativos. Entonces procedo a llenar el listado y como podemos ver, he digitado los números del -1, del -10 hasta el -1. Entonces ahí tenemos el listado y ahí tenemos su respectiva potencia de 5. ¿Listo? Entonces eso sería a nivel de funcionalidad. Ahora vamos a pasar al código. Vamos a pasar al código. Entonces he definido una clase que se llama potencia. Esta clase potencia tiene una variable número y un array tipo entero que me va a almacenar los números como tal. Entonces, aquí prácticamente se van a almacenar los 10 números negativos. Entonces, en el constructor inicia el listado del array en 10 posiciones para que me almacene 10 posiciones. En este caso son los 10 números enteros negativos. Por aquí he definido un método que se va a encargar de pedir estos números, entonces mediante un bucle for va a iterar 10 veces estas instrucciones, las siguientes instrucciones. Entonces, dentro de este for va a empezar la primera iteración. Entonces, esta variable booleana que se llama error va a permitir capturar la excepción. Digamos, si un usuario llega a poner un formato que no es, si yo llego a poner un- una cadena de texto o un tipo de dato con decimales, algo distinto a los enteros, entonces va a pasar por esta excepción, la va a capturar y ese valor booleano va a pasar a verdadero. Entonces, inicialmente se inicializa con un valor falso, ¿sí? Bueno, y antes, mediante este do while, es que vamos a poder realizar otra iteración dentro de este bucle for, ¿sí? Entonces, entro al bucle for, entro a otro bucle que sería el do while, entonces ahí ya empieza a iterar esto y como tal, entonces va a estar a la espera, entonces aquí tenemos el console.writeLine que va a estar a la espera del console.writeLine. Entonces entonces aquí he definido un try catch para el momento que se presente una excepción justo en esta línea. Entonces, pues me capture ese error, se llega a capturar ese error que sea verdadero y si es verdadero, entonces se va a volver a repetir el bucle do while, repitiendo el mismo proceso, el error vuelve a ser falso y esperamos otro número. Pues si se llega a presentar otra vez un error, se va a volver a iterar acá. Entonces, aquí tenemos un if para mostrar ese mensaje de retroalimentación. Entonces, en llegado caso que el número sea mayor a 0, mayor o igual a 0, o que el error sea verdadero, muestra ese mensaje de retroalimentación. Y aparte, en el while, para que se haga efectiva esa iteración de nuevo, en llegado caso que haya un error, entonces, he definido esta variable que se llama, este método que se llama validar, me recibe por parámetro un entero. Ese entero va a ser el número que me digite el usuario y prácticamente me lo está recibiendo este método por parámetro.
Entonces, me recibe por parámetro este número. Ese número va a pasar por una validación. En llegado caso que este número sea negativo, el error, este booleano que he definido, va a ser igual a falso. Inicialmente está inicializado en true. En llegado caso que pues retorne falso, entonces se va a cambiar su valor a falso. Y ahí me retornaría el valor. Entonces, en llegado caso que yo llegue a ingresar, digamos aquí un número, si el usuario me digitó 10, entonces 10 va a pasar, no va a pasar por el if, ya que no cumple la condición. Por lo tanto, me va a devolver el valor de error a true. Entonces, como me va a devolver true, entonces repetir, se va a repetir el bucle, va a volver a repetir la operación, ya que esto no se permite. No se permiten números positivos, solo negativos. Entonces, en llegado caso que o se cumpla este true o se cumpla este, pues se va a volver a iterar. En llegado caso que los dos sean falsos, entonces quiere decir que se ha realizado con éxito pues se ha almacenado con éxito el número negativo. Entonces, cuando se almacene ese número negativo, entonces yo lo voy a almacenar en el array que he definido anteriormente. Entonces, el array en su posición prácticamente cero porque i está en su iteración cero. Entonces, es la primera iteración. Entonces, mi array en su índice cero va a ser igual al número que pasó por dicha validación y pues debe ser negativo. Entonces, de esa forma es que yo voy almacenando los números y ya aquí ya finaliza la operación y vuelve a iterar el bucle for, ya estaba en un 0, incrementó ahora a 1 y así sucesivamente hasta llegar prácticamente a 9. A 9, 9, 9. Listo. Entonces, de esa forma es como me aseguro de almacenar esos 10 números enteros negativos. Cuando ya tengo eso, pues aquí tengo un método que se va a encargar de calcular la potencia de cualquier número. Entonces, el número que yo le mande por parámetro me le va a calcular su potencia a las 5 mediante el método POW de la clase math. Entonces, este método me retorna un double. Si quieren, aquí comprobamos. Por aquí podemos ver que me retorna un double. Y bueno, entonces ahí comprobamos. Por eso es que lo pongo directo aquí en el retorno. Y ya cuando tengo, bueno, ya solo queda entonces mostrar estas potencias. Por lo tanto, voy a recorrer mi array de números. Entonces voy a recorrer hasta la cantidad de elementos que tenga dicho array con el método .length. Entonces ya con ello, pues yo puedo decirle que, digamos, aquí en este caso lo que en este caso sería 10. ¿Sí? Entonces, i igual a 0 hasta que i sea menor a 10, va a incrementar. ¿Y es por qué? Porque pues almacena 10 y lo inicializamos en 10 acá. Listo, entonces continúo y ya como tal en ese for, dentro de ese for, cuando esté en su primera iteración me va a ir mostrando esos números. Entonces por aquí tengo prácticamente que me traiga el número en su índice cero y que me le calcule a ese número su potencia. Entonces aquí ya como tal invoco ese método calcular y ya me retorna el resultado. Y ya pues aquí ya iría incrementando, ¿no? Está en su posición cero, ya finaliza y ahora va a ser 1 y así sucesivamente. Me va a ir mostrando ese resultado. Y ya en el método main he invocado el método, bueno, hice una instancia de la clase de potencia y hice un método, es un objeto llamado potencia, invoqué el método pedir números y el método mostrar potencia. Entonces eso sería todo. Muchas gracias por la atención.